¿Es el crédito un amigo o es un enemigo en nuestra transacción? Bueno, miren, a mí me gusta mucho usar los ejemplos de la vida real, de cómo he visto historias de éxito y cómo he visto historias que lamentablemente no han tenido un final tan feliz precisamente a causa del crédito. Recuerdo que hace unos meses atrás estuve trabajando una transacción. Mi clienta había llegado con un crédito de cerca de 480, 470 al momento en que aplicó. Evidentemente no es una puntuación ideal, no es la puntuación que esperamos ver cuando estamos preaprobando. Sin embargo, como parte de la estrategia que tenemos en The Trusty Lender y en Sociable en sentido general, le pusimos un plan de acción a nuestra clienta y felizmente empezó a subir su crédito, empezó a mejorar su puntuación y con eso empezamos a sentir que nos estábamos acercando al momento ideal. Era una historia que había llegado desde un punto, probablemente el punto en el que en otros, en otras entornos, probablemente esta persona hubiera salido negada con un préstamo. Sin embargo, al día de hoy está viviendo en su casa de manera feliz y aunque empezó con ese crédito, ahí la historia no terminó. Y ya luego les contaré cómo hubo otro factor relacionado con el crédito durante esa transacción que casi hace que se vuelva a caer la transacción. Mi nombre es Liber Durán, soy especialista en financiamiento y en préstamos residenciales y de inversión en los estados, fundamentalmente de Texas y Florida, pero no limitados a ellos. Y una vez más, bienvenidos a mi entrenamiento de hoy. Siguiente. Hace un momento mencionaba si el crédito era un enemigo o era un amigo en nuestra transacción. Bueno, evidentemente es un arma de doble filo. Cuando está en muy buenas condiciones, estamos hablando de que probablemente nos va a acercar a costos menores, nos va a acercar a la posibilidad de obtener un programa mucho mejor. Cuando no está en mejores condiciones, el crédito lamentablemente puede ser el factor que haga que la transacción no tenga éxito. Pero, ¿qué es el crédito en sí? ¿Por qué este, que es uno de los tres factores fundamentales que hay dentro de una preaprobación, incluso dentro de la misma transacción? ¿Por qué el crédito en sí es tan importante? Pues nada, pensemos que cuando vamos a un hospital, por ejemplo, y el médico va a atendernos, lo primero que nos pide es la historia de la historia clínica. Esta historia clínica va a decir cómo ha sido nuestra salud durante toda nuestra vida, qué tipos de medicamentos hemos tomado, qué circunstancias han impactado en nuestra salud. Pues precisamente el crédito o lo que se conoce como el reporte de crédito es algo así como la historia clínica, pero nuestra historia clínica de cómo hemos tomado decisiones desde el punto de vista financiero en nuestros últimos años, sobre todo en los últimos 7 años. Para el realtor, el crédito no compra la casa, el crédito no determina la compra de la casa, pero sí decide si esa transacción va a avanzar o no. La gran mayoría, es una realidad, la gran mayoría de los clientes, de los potenciales clientes que llegan a nosotros, una de las primeras cuestiones que menciona el realtor es precisamente, tiene muy buen crédito, perdón, tiene muy buenos ingresos, tiene un empleo estable, pero su crédito no está tan bueno. Y este es un argumento que generalmente también viene del cliente. Pues precisamente vamos a estar hablando hoy qué es lo que mira el lender, cómo lo mira el lender y cómo impacta y cómo determina en la aprobación del préstamo el crédito. Siguiente. ¿Qué busca el prestamista en el crédito? ¿Qué es lo fundamental que se ve al momento en que se está revisando un crédito? Pues miren, lo primero es lo que casi siempre las personas se enfocan. ¿En qué se enfocan? En el score. ¿Cuál es mi puntuación de crédito? La puntuación de crédito en Estados Unidos es un número que va entre 350 y 850. Ese 850, el grill sagrado que a todo el mundo le gustaría tener, no es simplemente tener tarjetas y pagarlas en tiempo. Está representado por varios factores y que todos esos factores se conjuguen de manera perfecta. Eso solamente pasa luego de varios años, múltiples años de decisiones consecutivamente correctas y decisiones que llevan a esa excelencia de tener una puntuación máxima. Pero la puntuación es todo, no, la puntuación no lo es todo. La puntuación es solamente un reflejo, un número que es
digamos que la manera numérica de representar esas decisiones que se han tomado a lo largo de los años. Estas decisiones tienen un peso que luego vamos a ver más adelante en nuestra presentación y está influenciado precisamente sobre cómo fue ese comportamiento. Otra de las cosas que va a haber de los factores que va a haber un prestamista al momento de evaluar el reporte de crédito son, por supuesto, las deudas que tiene activas y cuáles son los pagos mínimos. ¿Qué determinan las deudas activas y los pagos mínimos? Determinan uno de los factores, uno de esos términos tan conocidos en el real estate como es el DTI. Básicamente, el prestamista va a ver cómo influye no solamente el pago de la hipoteca de esta persona, de la futura hipoteca de esta persona con respecto a su ingreso mensual, sino además cómo influyen sus deudas, la suma de ese pago mensual de la hipoteca más las deudas mínimas que tiene mensuales para poder aplicar y para poder calificar sobre todo al pago mensual que va a quedar en la casa que desean comprar. Hay un punto que solamente o casi solamente se ve una vez que se hace una revisión del crédito, sobre todo una revisión del crédito profunda, y es cómo han sido los pagos de esta persona, cómo han sido de efectivos y de puntuales los pagos de esta persona mes a mes, y además qué pagos o qué deudas ha dejado de pagar en un determinado momento de su vida y el banco o la compañía con la que tenía ese financiamiento ha dado por perdida esa deuda. Esto se conoce como colecciones. En algunos casos, charge-off. Hay una ligera diferencia que podemos hablar luego. Y estos charge-off o colecciones también va a ver el prestamista. Y importantísimo, el hecho de que tengan un pago mínimo, el hecho de que no tengan un pago mínimo mensual, no significa que para el banco no representan una deuda mensual. Una de las reglas que muchas veces se aplica, dependiendo del programa para el que estás aplicando precisamente en el préstamo, es que se va a usar el 5% del valor de esa deuda como el pago mínimo mensual. Aun cuando esta persona no esté pagando un pago mínimo mensual, el banco sí lo va a considerar de esa manera. Eventos negativos, evidentemente, es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta. Esta persona tuvo una bancarrota. ¿Hace cuánto tiempo fue? Importante, en el caso de las bancarrotas, ¿cuándo fue la fecha de discharge? La fecha en que se empezó a hacer efectiva esa bancarrota, porque esto va a determinar si esta persona puede aplicar para un préstamo convencional o para un préstamo FHA, en qué tiempo, 2 o 4 años, dependiendo del préstamo al que se esté aplicando. Y finalmente, bueno, uno de los factores a los que las personas más le tienen terror al momento de estar aplicando para un préstamo y es que me revisen el crédito y me bajen unos puntos. Esto se conoce como el hard inquiry y es algo que el prestamista tiene que hacer. Lamentablemente, cuando estás revisándote tu crédito es porque estás aplicando a un financiamiento. Y si estás aplicando para un financiamiento, esto significa de que tú necesitas dinero. Por tanto, mientras más veces revisen tu crédito, estás demostrando que tienes un mayor riesgo como persona, como individuo. Por eso las personas tienen tanto miedo al tema de que le estén revisando el crédito y sin embargo es uno de los factores que menos impacta en la puntuación del crédito y probablemente al que más terror le tienen las personas. Las personas normalmente le tienen más miedo a que les revisen el crédito una vez, a que por ejemplo un pago tardío, no, se me pasó el pago tardío y no lo hice. Y lamentable es mucho, pero muchísimo peor el impacto de un pago tardío en una cuenta, la que sea, que te revisen el crédito porque estás aplicando para un préstamo. Una vez más, el crédito no solo refleja el pasado y las decisiones que tú has tomado en el pasado, sino además cómo tú manejas tus finanzas en el presente. Siguiente. Importantísimo. El crédito tiene todo lo que concierne a deudas que yo tengo mensualmente. Es una pregunta que probablemente muchos responderán como que sí. Todos creen que en una revisión del crédito aparecen todas las deudas que esta persona tiene mensualmente y lamentablemente no es así. Muchas veces pensamos que decisiones pequeñas que consideramos que no influyen en la aprobación de nuestro préstamo, en realidad sí tienen ese impacto. Y les voy a mencionar un ejemplo. Veo, no sé, estoy comprando una casa y no quiero usar las tarjetas de crédito. Esto es un caso bien común, lamentablemente llega a nosotros con bastante frecuencia. Estoy comprando la casa, el prestamista me dijo que no compre
nada a crédito, que no use las tarjetas de crédito. Pero vi esa lámpara que me gustó, vi este otro adorno que me gustó, vi quizás ese juego de comedor que me gustó en Amazon y lo voy a poner a pagar a plazos. No estoy pidiendo un crédito, no estoy usando la tarjeta de crédito, no he pedido un préstamo. Esto simplemente va a ser un pago a plazos porque entiendo que en este momento no lo voy a poder pagar completo. Y lo ponemos a pagar a plazos en Amazon o en Walmart o en cualquiera de estas aplicaciones en línea que nos permiten pagar a plazos. Pues el prestamista, al momento en que vaya a analizar su estado de cuenta del banco, va a ver que hay un pago recurrente a Klarna o a Affirm o a cualquiera de estas plataformas de pago a plazos y va a pedirle al prestamista, o sea, en este caso el banco le va a pedir al prestamista que verifique esta persona que está realizando pagos de manera recurrente en alguna plataforma de pago a plazo, pues va a pedirle que verifique este préstamo, este pago, cuántos pagos le faltan y por supuesto agregar eso como una deuda mensual. ¿Apareció en el crédito? No apareció en el crédito. ¿Cuenta como una deuda mensual? Sí, cuenta como una deuda mensual al momento de calificar para una casa. Otra de las deudas que pensamos que no van a contar es las deudas del IRS. Y qué bueno que estamos en esta época de los taxes donde muchas veces decimos, bueno, vamos a calificar, vamos a preparar bien nuestros taxes de la manera correcta para poder comprar una casa. Y para preparar los taxes de la manera correcta, muchas veces hay que devolver dinero, sobre todo si eres un self-employed o dueño de una compañía. Y en vez de devolver ese dinero al momento en que se declaran los taxes, al momento en que se envía la declaración de los taxes al IRS, decidimos ponerlo como un pago a plazo, porque de todas maneras, en este momento no cuento con todo ese dinero. Bueno, pues lamentablemente es uno de los errores más comunes que cometen las personas y sobre todo por un mal asesoramiento de su contador, a veces de su contador de taxes o de precisamente no haber consultado con un especialista. Y es que al momento en que pones una deuda con el IRS, no aparece en tu reporte de crédito, pero sí cuenta como una deuda mensual. El banco la va a ver el momento en que vayan a revisar los taxes, al momento en que se consulte con el IRS los transcripts de los taxes declarados el año anterior y el año anterior y cualquiera de las deudas que han quedado rezagadas de años anteriores, pues van a contar como una deuda que lamentablemente se van a incorporar y van a aumentar muchísimo el DTI. Este tipo de deudas de los taxes es una de las deudas que normalmente cuenta muchísimo porque es casi como el pago de un auto, el pago de un financiamiento de un auto mensualmente. Otro de los tipos de deudas recurrentes que nos aparecen, muchas veces no aparecen en el estado de cuenta del banco, pero se identifican fácilmente cuando se proporcionan los talones de cheque. Son, por ejemplo, las deudas del child support. El child support por sí mismo y por ley es una deducción que el empleador tiene que hacer en el talón de cheque al momento en que realizan el pago. Y estas deducciones y todas las demás deducciones que están fuera de las deducciones de taxes federales y de administración de Social Security se van a tomar en cuenta por el banco al momento de hacer la calificación. Pensamos que el child support no lo van a ver porque no entregué un documento donde lo muestran o porque sencillamente lo estoy pagando con cash o con un money order, pues sí va a aparecer porque muchas veces el banco va no solamente a revisar el talón de cheque, sino que también va a investigar en plataformas administrativas del gobierno y determinar si esta persona tiene deudas legales contraídas y que por supuesto van a impactar en su capacidad de compra mensual. Siguiente. ¿Cuánto influye el crédito en nuestra preaprobación, en la preaprobación de nuestros clientes? Bueno, el historial de crédito fundamentalmente, ya lo mencionaba hace un rato, determina a qué programas podemos aplicar. Y durante mucho tiempo, durante muchos años, el factor fundamental al momento en que se estaba determinando la capacidad de aplicar a un programa u otro era el score de crédito. Nos enfocábamos muchísimo en cuál era el score de la persona y eso determinaba la capacidad de poder comprar una persona. Miren, les voy a contar una anécdota tan reciente como ayer. Ayer estaba trabajando en la preaprobación de una clienta. Esta clienta tiene un crédito de 697. 697. Tiene permiso de trabajo y
es una categoría de permiso de trabajo que está en espera de una residencia. Estoy tratando de preaprobarla para un 3% de down payment y lamentablemente el sistema no pasa la preaprobación. La preaprobación no es que el lender decida, ok, tiene 620 o tiene 580, pues ya, creo que es preaprobable. La preaprobación es importantísimo y es algo que a veces se nos olvida. Aunque el lender nos diga, estas son las características, aunque el prestamista nos diga, estos son los requerimientos o creemos que ya esta persona cumple con todos los requerimientos para poder aplicar a este programa. Quien tiene la palabra final es un software que se conoce como Automated Underwriting System o AUS. Y este software, cuando mandamos ese paquete de información colectada, este software es quien determina si este préstamo va a ser un préstamo que va a poder ser comprado por inversores y por tanto es un préstamo que el banco va a poder hacer. Si el banco puede hacer ese préstamo porque va a ser comprado por sus inversores, entonces el lender o el prestamista, en este caso el loan officer, puede emitir una carta de preaprobación. Y lamentablemente el software no siempre da las respuestas que pensamos porque creemos que con este score va a pasar. Esta persona, por ejemplo, yo no le estoy pudiendo dar una preaprobación y tiene un crédito de 697. ¿Por qué tiene un crédito de 697 si paga todos sus deudas mensualmente a tiempo, aparentemente? Bueno, tiene unas colecciones que están en su pasado y hacen que para el sistema en sí el score no sea lo único. Está determinando que tiene una longevidad de crédito muy corta, es un crédito con muy poco historial, es un crédito que tiene muy poca diversificación, apenas tiene una tarjeta de crédito, y el hecho de que ya tenga una colección solamente teniendo una línea de financiamiento como es la tarjeta de crédito hace que sea un crédito riesgoso. ¿Cómo podemos lograr que esta persona, por ejemplo, sea preaprobada? Bueno, una de las maneras en las que normalmente nos está pasando muchísimo, sobre todo recientemente en los últimos meses con las preaprobaciones de personas que tienen un permiso de trabajo, es aumentando el down payment. Probablemente cuando aumentamos el down payment a 5 o a 7%, ya sabemos que es un número grande, pero es la realidad, es la manera en la que el software lo está dejando pasar. Está disminuyendo el riesgo y al disminuir el riesgo, entonces el software nos permite dar una preaprobación. Y esto, lo único que lo traigo a colación es precisamente para mostrar cómo, sin tener, o sea, teniendo un crédito por encima de 620, teniendo un crédito por encima de 580, estamos hablando incluso que por encima del promedio de los habitantes de Texas, como nos muestra aquí la gráfica de 693, esta persona no está siendo preaprobada con el down payment mínimo. ¿Y por qué? Bueno, porque una vez más, el score no determina todo, quien determina es el historial. Y ese historial en su conjunto es el que mira ahora la aplicación, el que mira el AUS para determinar si esta persona puede preaprobar o no. En el caso de los préstamos convencionales, evidentemente, si tienes por debajo de 620, de ninguna manera va a pasar una preaprobación. Y en el caso de los préstamos FHA, existen algunos programas que con algunos prestamistas, con algunos de los bancos con que trabajamos, se puede incluso llevar hasta 560 con una revisión, no a través del software que estoy mencionando, sino a través de un underwriting que manualmente revise el caso. Pasa también con el caso de los convencionales, entre 600 y 620, a veces se puede revisar de manera manualmente, pero la norma es que para poder obtener una preaprobación con los sistemas automáticos del banco que mencioné hace un rato, la lógica es que el crédito mínimo debe estar por encima de 620 para el caso del convencional y mínimo por encima de 580 para el caso del FHA. Siguiente. ¿Qué factores influyen en nuestro puntuación de crédito, en nuestra puntuación de crédito? ¿Cuáles son los factores más importantes a la hora de generar los burós de crédito, generar esa puntuación tan famosa que es la que siempre nos enfocamos cuando vemos nuestro crédito? Bueno, voy a hacerlo al revés, voy a hacerlo del de menor importancia al de mayor importancia. ¿Cuál es el factor de menos importancia que influye o que impacta en la puntuación, en nuestra puntuación de crédito? Pues precisamente en el que más se enfocan nuestros clientes. Las consultas recientes en los últimos 2 años que se ha hecho en nuestro score. Ya lo mencionaba hace un momento. Muchas veces los compradores, las personas que están evaluando alguna oportunidad de financiamiento, no quieren que les revisen el crédito porque les va a bajar. Pues lo que menos baja el crédito
lo que menos baja tu puntuación de crédito es las consultas que te han realizado en los últimos 2 años. ¿Son importantes? Sí. ¿Por qué son tan importantes las consultas? Bueno, son importantes porque cuando alguien vaya a evaluar darte un financiamiento, va a ver cuántas veces tú has aplicado para financiamiento en los últimos 2 años. Y mencionarles un ejemplo. Hace unos días vi un reporte de crédito que tenía 35 revisiones en los últimos 2 años. Para que tengan una idea, 0 es excelente, de 1 a 2 es bueno, de 3 a 4 es regular y 5 o más es malo. Esta persona evidentemente en los últimos 2 años no solamente ha aplicado mucho, ha aplicado demasiado de financiamiento. Y cuando ves un patrón cuando un prestamista ve un patrón de muchas aplicaciones en los últimos 2 años, dice dos cosas. La primera, está desesperado por obtener financiamiento. Evidentemente, tantas aplicaciones están mostrando un desespero por obtener financiamiento. Y lo segundo que nos está diciendo es, probablemente no lo está obteniendo ni en el lugar A, ni en el lugar B, ni en el lugar C, y ha tenido que ir a otros lugares a pedir y tratar de obtener el financiamiento que se le ha negado en los lugares anteriores. Si esta persona está aplicando y se le está negando y está teniendo que ir a otros lugares, es porque probablemente es una persona de mucho riesgo. Y eso es un factor que le va a decir al prestamista cuando vea muchas aplicaciones en el historial de crédito de una persona, que esta persona es realmente una persona de riesgo. Ahora, la mezcla de riesgos es el segundo, perdón, la mezcla de créditos es el segundo factor, la mezcla de créditos es el segundo factor de más importancia, aunque una importancia relativamente leve, en el momento en que se genera el score de crédito. Y es también otro de los lamentablemente factores que más impactan y que más vemos en las redes sociales. ¿Quién de ustedes no ha visto un vendedor de autos diciendo, sácate un carro porque cuando financies este vehículo vas a poder comprarte una casa? Bueno, sacarse un carro, lo que las personas conocen como sacarse un carro o financiar un carro, no es más que tener una línea de crédito diferente a las líneas de crédito de las tarjetas de crédito. Hay diferentes tipos de crédito, hay diferentes tipos de líneas de crédito. Y los factores, los diferentes tipos de líneas de crédito, por ejemplo, estamos hablando de las tarjetas de crédito, estamos hablando de los préstamos personales o préstamos no asegurados, estamos hablando de préstamos asegurados o como el caso de los préstamos de vehículos, donde hay un activo por detrás de ese préstamo y por supuesto tiene menos riesgo que un préstamo personal. Están los préstamos de mortgage, el préstamo de la casa. Mientras mayor el préstamo y mientras mejor hayas pagado ese préstamo, mientras mayor sea el valor, este préstamo, por supuesto, influye más positivamente en tu historial de crédito. Ahora, necesitas tener 5, 6, 2, 3 líneas diferentes de crédito, de tipos diferentes de crédito. ¿Necesitas tener tanto? La realidad es que no. La realidad es que con una sola tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito bien pagada mes a mes, sin que tenga una alta capacidad de compra esta tarjeta, con eso puedes comprar una casa. Hace unos 2 meses, por ejemplo, estábamos trabajando con un cliente que tenía muy pocos años, tenía apenas 2 o 3 años aquí en el país, tenía una sola tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito lo llevó a tener una puntuación de cerca de 800. Solamente una tarjeta y esa persona pudo comprar su casa. Nunca ha financiado un vehículo, nunca ha tenido un préstamo personal, nunca ha financiado más nada que sencillamente pagar mes a mes esa tarjeta de crédito. No creamos todo lo que aparece en las redes sociales. Simplemente tengamos en cuenta que tener varias líneas de crédito solamente representa el 10% de la puntuación de nuestro crédito. Ahora, ¿qué es más importante que esos dos factores? El siguiente factor, la longevidad. ¿Cuán longevo, cuántos años tiene nuestro crédito? Evidentemente hay digamos que un punto de cierta injusticia cuando llegamos, muchos de nosotros como migrantes llegamos a este país y empezamos a construir crédito y decimos, ¿por qué si yo pago mes a mes mis tarjetas, si yo incluso me saqué mi vehículo y lo he pagado mes a mes, ¿por qué yo nunca he dejado de pagar nada? ¿Por qué yo no tengo un crédito perfecto? ¿Por qué yo no tengo un crédito de 850? Pues uno de los factores que, si no el que más impacta, en que nosotros como latinos, como inmigrantes en este país, muchas veces demoremos muchísimo en tener
ese score perfecto de 800, de más de 800 puntos, es precisamente el tiempo, precisamente el cuán corto es nuestro historial, cuán poco longevo es nuestro historial de crédito. El historial de crédito no hay aparentemente otra manera más que dejar que pase el tiempo, que pasen los años, tomar buenas decisiones financieras en esos años y cuando ya hayan pasado unos 8, 9, 10 años es que podemos generalmente aspirar a créditos altos. Yo mencionaba hace un rato de que esta persona solamente tiene una tarjeta y por qué esta persona de una sola tarjeta tenía un crédito de casi 800. Y ahí es donde está el truco. A veces donde está la ley, está la trampa. Y el truco está en que una de las maneras en las que una persona puede mejorar muchísimo su score, aunque no garantiza la aprobación de un préstamo, pero sí mejorar muchísimo su score, es cuando un familiar, una novia, un amigo, el amigo menos, pero sí un familiar o la pareja, lo agregan a esta persona que lleva poco tiempo en el país, lo agregan a una tarjeta que, importantísimo, una tarjeta que tenga varios años, al menos 4 o 5 años de historial y de historial impecable. ¿Por qué? Porque literalmente cuando estamos agregando a un usuario autorizado como usuario autorizado a otra persona a una tarjeta, estamos transfiriendo ese historial de pagos buenos durante todos esos años a esta persona que está ahora como un nuevo usuario autorizado en la tarjeta. Pero al mismo tiempo, también estamos trasladándole, estamos transfiriéndole las cosas malas que tenga en el historial de esa tarjeta. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con a qué tarjeta me incorporan, porque además, si a partir de ese momento esa tarjeta sube su deuda, también sube la deuda de la persona que está como usuario autorizado. Y esa deuda se la van a contar como una deuda dentro de su calificación para el préstamo. He visto varios casos donde la persona dice, sí, pero yo no soy el dueño de esa tarjeta. Ok, no eres el dueño de la tarjeta, pero eres un usuario autorizado. Y al momento en que eres un usuario autorizado, es como que hubieras entrado como coprestatario al préstamo de una casa. Tienes responsabilidad sobre el pago de esa tarjeta. Y por tanto, aunque seas usuario autorizado, el banco te va a poner esa deuda de esa tarjeta, ese pago mínimo, como tu pago mínimo mensual en esa cuenta. Y va a contar para ti también. Y ahora entramos entonces en los dos factores que están marcados aquí en rojo, los dos factores más importantes al momento de evaluar la capacidad de poder ser financiado una persona o no para un crédito. El primero, evidentemente, yo diría que el más manipulable de todos, el uso del crédito. ¿Por qué el más manipulable de todos? Bueno, porque el 30%, ese 30% del score está haciendo o está representando cuánto de nuestra capacidad de endeudamiento a través del crédito estamos usando. Si estamos hablando de tarjetas de crédito y esa tarjeta tiene $1,000, el 30% de nuestra puntuación, si fuera esa únicamente, el 30% de nuestra puntuación va a estar determinado sobre qué deuda tenemos con esa tarjeta. Y justamente uno de las recomendaciones fundamentales cuando estamos trabajando el tema de crédito es que en tus tarjetas de créditos, en lo que se conoce como revolving accounts, en tus tarjetas de créditos, no tengas más del 30% de lo que debes tener disponible al pasar un mes. Si tú tienes una capacidad de endeudamiento de $1,000, tu deuda mensual no debería pasar al momento en que sale el statement del mes, no debería pasar de $300. Pero lo ideal es que no pase del 10%. O hiciste un pago de $900, hiciste un pago de $400, compraste algo por ese valor, bueno, tratar de pagar y que la deuda de un mes hacia el otro no sea mayor de ese 10%. Eso va a garantizar que tengas prácticamente ese 30% perfecto al momento en que el banco evalúe ese nuevo statement y determine tu nueva puntuación al mes siguiente. Y por supuesto, el factor más importante de todos al momento en que estamos evaluando o generando, los buros de crédito están generando tu puntuación, es el historial de pagos. Es tan importante el historial de pagos que simplemente un pago mensual, un solo pago mensual que se haga tardío, no que se haya dejado de hacer, un pago mensual tardío que se nos olvidó, puede hacer que haya una bajada de 80, 100 puntos en el historial en la puntuación de crédito de la noche a la mañana. Y lo peor de todos es que este pago tardío muy rara vez se puede negociar con el banco, con la compañía que está asociada a este pago tardío, una tarjeta de crédito.
muy rara vez se puede negociar con ellos para que lo quiten. La única razón por la que un creditor o un banco quita un pago tardío es porque demuestre usted que no fue su culpa. Demuestre usted que se le haya olvidado pagarla, no que tuvo una nueva cuenta de banco y porque esta nueva cuenta de banco, entonces hubo un fallo a la hora de pagar. El banco va a decir, no, es tu responsabilidad haber actualizado con tu nueva cuenta de banco, es tu responsabilidad haber actualizado en el sistema. Si ocurrió por un fallo técnico del banco, si ocurrió por una circunstancia ajena a usted, existe la posibilidad de quitar ese pago tardío llamando al creditor y negociando con ellos. Pero he visto muy pocos casos en los que se quiten estos pagos tardíos. Siguiente. Como realtors, ¿en qué tenemos que enfocarnos como realtor al momento en que llega un cliente y empezamos en nuestra conversación identificar lo que se conocen como banderas rojas? ¿Qué son las banderas rojas? Bueno, durante estas conversaciones hay elementos en estas conversaciones, precisamente en el argumento, en las respuestas que nos da nuestro cliente, que deben enseguida hacernos levantar la ceja y decir, aquí hay algo sospechoso. Preguntamos al cliente, un ejemplo, preguntamos al cliente, ¿cómo está tu crédito? Y el cliente dice, no, yo no sé, hace mucho tiempo que no lo reviso. Un cliente que no revisa su crédito es una cajita de sorpresas. Puede que tenga un crédito muy bueno, pero casi siempre es una señal de que ese crédito algo bueno no tiene. Mm, Nunca, yo creo que nunca como prestamista me ha pasado que alguien que tiene un buen crédito no sepa que tiene un buen crédito. Cuando le preguntas a alguien y le dices, o sea, cuando le preguntas a alguien sobre su puntuación de crédito y te responde, no, yo tengo el crédito bueno, yo siempre lo tengo por encima de 700, yo siempre pago en tiempo, yo no me gusta tener deuda para el mes siguiente. Esta persona casi siempre, cuando te habla así, tiene un crédito muy bueno, tiene una puntuación por encima de 700. Pero cuando alguien te responde, no sé, hace mucho tiempo que no lo reviso, no vienen cosas buenas. No necesariamente se va a cumplir al 100%, pero muchas veces nos va a tocar trabajar en mejorar ese crédito. Comentarios que sugieren una mala historia o un mal historial durante las decisiones que tomaron en su pasado. Ese comentario clásico como que yo tenía un carro pero tuve que devolverlo. O se me olvidó, tuve un problema con una cuenta de banco y se me olvidó pagar o se me olvidó actualizar la cuenta de banco. Ese tipo de comentarios casi siempre tienen un evento negativo por detrás y por supuesto ahí hay un crédito que nos va a traer trabajo. Situaciones financieras inestables como es que durante la pandemia, ya sabe, tuve problemas con el empleo, nos quedamos sin trabajo y ya hay otro comentario, una bandera roja que nos va a llevar más que a descartar esta bandera roja, lo que nos va a llevar es a hacer preguntas adicionales para entender cuál fue el escenario que tuvo esta persona, cuánto de conocimiento tiene de cómo le impactó en su crédito esta circunstancia que nos está hablando esta bandera roja y cómo podríamos nosotros como Rialto guiarlo mejor y por supuesto orientarnos mejor para la hora de hablar con el prestamista, darle estos detalles que salieron en la conversación sin tener que haber revisado todavía el reporte de crédito. Lo mismo va a suceder con inconsistencias que haya en la realidad del préstamo, señales indirectas que se mencionen durante la conversación y sobre todo si mencionan que tienen deudas altas pero que van a pagar esas tarjetas en los próximos meses para estar en condiciones, ahí probablemente estamos hablando de que el crédito no tiene la mejor puntuación. Cualquier detalle que surja durante la conversación es importante seguir ahondando, seguir preguntando para entender mejor en qué condiciones está ese crédito antes de empezar una preaprobación, porque probablemente lo que lleva es primero hacer un trabajo con su crédito antes de empezar el proceso de preaprobar. Siguiente. ¿Cómo trabajamos en The Trusty Lender? The Trusty Lender no soy yo. The Trusty Lender es el equipo que me rodea y del cual yo formo parte. En The Trusty Lender tenemos un método que muchas veces lo mencionamos, el método T3, que se refiere básicamente a cómo trabajamos siempre tratando de dar los mejores términos,
en el menor tiempo posible y usando el background de tecnología, varias herramientas de tecnología que mi experiencia de más de 20 años como ingeniero de software tratamos de aplicar a nuestro negocio para tratar de diferenciarnos y sobre todo, dar un servicio de mayor calidad. En el aspecto fundamental relacionado con la parte del crédito, no nos enfocamos en aprobar el préstamo desde un principio. Nos enfocamos primero en dar un acompañamiento financiero al cliente y tratar de proteger la transacción desde el momento, incluso antes de revisar el crédito. Una vez que estamos analizando ese crédito, es importante hacerle ver al cliente que antes de enamorarse de una casa, lo primero es que hay que tener todos los factores, hay que tener todas las herramientas listas para poder entrar al proceso de buscar una casa. Y es algo de lo que realmente me siento muy orgulloso, que muy rara vez viene un realtor y nos refiere a un cliente que ya está revisando casas y que queremos obtener una preaprobación para él. La gran mayoría de los realtors con los que trabajamos entienden que el proceso tiene un orden, que ese proceso, si se siguen los pasos en el orden correcto, podemos tener una transacción a término feliz. Y si no se siguen de la manera correcta, entonces probablemente va a provocar decepciones, decisiones incorrectas durante esas etapas que tenemos que seguir. Y por supuesto, puede que tengamos éxito, pero va a ser con más obstáculos, vamos a tener probablemente más tropiezos porque no seguimos la lógica que debemos seguir. Una vez que hacemos este análisis del crédito, vamos a explicarle al cliente si encontramos algún detalle, alguna circunstancia, tanto al realtor como al cliente, le vamos a explicar estas circunstancias que nos están llevando a tener que tomar decisiones antes de la preaprobación. Generalmente, se nos dan muy poquitos casos, pero muy poquitos casos en los que no vemos un plan de acción. Casi siempre vamos a trabajar un plan de acción y es importantísimo que si el cliente lo sigue, sepa que cuando le estamos poniendo ese plan de acción es porque tenemos un altísimo grado de confiabilidad en que al seguirlo podemos obtener una preaprobación para su préstamo. Ayer se nos daba una circunstancia bien interesante, una circunstancia que me pone bien contento. En marzo 11, no se me olvida porque es el cumpleaños de mi papá y estuve revisando el historial de esta persona. En marzo 11 del 2025 se nos acercó un cliente a través de un referido de una realtor con la que trabajamos en Dallas y esta persona estaba interesada en comprar su casa. Esta persona, al momento en que analizamos sus finanzas, que es lo primero que hacemos, analizamos sus finanzas, vimos que tenía un ingreso que se correspondía con el valor de casa que quería comprar. Esta persona tenía un vehículo financiado que se había dado por perdido en un accidente y nos iba a entregar un documento que con eso ya se liberaba de una deuda que aparecía dentro de su historial, de sus deudas mensuales y con eso calificaba. Solamente nos faltaba revisar el crédito. Y qué sorpresa, cuando revisamos el crédito, su puntuación era de 482. Esa es la sorpresa que ningún prestamista, ningún realtor se quiere llevar. Sin embargo, no vimos el final del camino porque tenía 482. Le pusimos un plan de acción. Y esta persona no solamente se responsabilizó de ahorrar lo que tenía que ahorrar para poder cumplir con ese plan de acción, subir su crédito y poder comprar su casa, sino que unos meses después nos llamó y nos dijo, estoy listo. Cuando nos llamó, automáticamente concertamos una cita y empezamos a llamar a las agencias de colección en la que tenía varias deudas. Empezamos a llamar a esas agencias y lo ayudamos, lo acompañamos en el proceso de negociar las colecciones y pagar generalmente entre un 40 y un 50% del valor que tenían esas colecciones. Logró pagar todas sus colecciones y dijimos, bueno, solamente toca esperar unas pocas semanas en que les envíen las cartas de balance cero y podremos preaprobar. Su puntuación debía subir alrededor de 615, 620. Cuando revisamos su puntuación de crédito, una vez más su reporte de crédito, en enero una colección nueva que nunca les reportaron había aparecido nuevamente en su reporte de crédito. Lejos de darse por vencido, lejos de decepcionarse de todo el proceso en el que había estado, dijo, no, yo la pago y continuamos. Pagó su deuda y al día de hoy esa persona está escogiendo ya casas para comprar. 482 es una puntuación que cualquier realtor habría dicho, paso y voy para el siguiente.
Nosotros no nos dimos por vencidos, nosotros creímos en él, pero lo más importante es que él creyó en sí mismo. Lo más importante es que él confió además en el plan que nosotros les estábamos poniendo y entendió que si seguía ese plan, como al día de hoy está buscando su casa, era el sueño que él estaba esperando poder cumplir. Siguiente. ¿Cómo trabajamos este tipo de casos en The Trusty Lender? Bueno, lo primero, evidentemente, hay que obtener un reporte de crédito. Y muchas veces las personas dicen, sí, pero no quiero que me revises el crédito. ¿Cuál es la diferencia entre un crédito, un soft pull y un hard pull? El hard pull al que todo el mundo le tiene terror. Bueno, el hard pull nos muestra cómo ha sido no solamente cómo son las deudas que tiene, sino además cómo ha sido el historial de pago. ¿Cuándo han ocurrido los pagos tardíos de esta persona y nos lo lleva hasta el más mínimo detalle? A veces con un soft podemos preparar un escenario, preparar ese plan de acción, al lograr hacer las simulaciones de los escenarios de qué es lo que tenemos que hacer para llevar la puntuación a donde queremos. Para eso tenemos una herramienta que es un simulador precisamente de crédito en el que nosotros jugamos con las posibles opciones de las posibles acciones que esta persona puede llevar a cabo y cómo va a mejorar su crédito, con qué por ciento de efectividad va a ser esta predicción. Y bueno, ese plan de crédito se lo pasamos al cliente y una vez que ya el cliente tiene el dinero para poder realizar los pagos por sí mismo, importantísimo, realizar los pagos por sí mismo de esas deudas, pues ayudamos y lo acompañamos a este proceso de negociación, que a veces es un poco, digamos que estresante para el cliente, pero como ya tenemos la experiencia, no, tenemos varias experiencias de clientes a los que hemos ayudado, incluso aquí de los realtors que nos acompañan. Hay otro cliente que llegó hace unos poquitos meses con 400 y tanto de crédito. Le estaban reparando el crédito hacía varios meses a una compañía de crédito y al día de hoy felizmente ya está en un crédito de alrededor de más de 630, 640, ahora mismo no recuerdo el valor exacto y están buscando casa en este momento. Ese es otro ejemplo de éxito de cómo acompañando, trabajando en equipo con el realtor y una vez que ya el cliente hace los pagos de las colecciones, pues entonces hacemos la recolección de las evidencias que no son más que cartas que mandan las compañías de colección donde se muestra que tiene un pago cero y con eso hacemos una orden de rescore con los buros de crédito, con otra de las herramientas que tenemos, podemos hacer muchas veces lograr incluso una reparación de crédito en 1 o 2 días y llevar la puntuación de crédito a donde necesitamos. Siguiente. En resumen, el crédito es la puntuación tan famosa que vemos en todos los reels, TikTok y cuanta red social vemos. Es esa puntuación de crédito la que determina la capacidad de poder comprar una casa. No, es tu historial, es el todo. Es la historia clínica de tus últimos años y de cómo has tomado decisiones desde el punto de vista financiero, de cuán responsable has sido con tu crédito para poder estar al día de hoy en ese número. Como realtor es importantísimo entender qué analiza el lender. No es qué es lo que vemos o qué es lo que leemos sobre las redes, es qué realmente toma en cuenta el lender al momento de estar analizando el crédito. Que no aparece en su reporte, pero que sí podría estar influyendo en su capacidad de comprar. Y eso generalmente lo vamos a poder obtener con preguntas que tratemos, por favor, de que el cliente no sienta que le están invadiendo su privacidad. Es extremadamente importante que el cliente se sienta cómodo en la conversación, pero que ustedes tengan el control de esa conversación. Que el control de la conversación sea preguntándole ustedes al cliente y no el cliente preguntándole a ustedes. Que cada pregunta sea el resultado de haber escuchado correctamente la pregunta anterior y entender a dónde más puedo ir, a dónde más puedo indagar dentro de esta conversación que me ponga en un mejor escenario para poder precalificar a esta persona. ¿Cómo influye el score en los programas? Es otro de los factores importantísimos que como realtor debo tener capacidad de entender. Si el cliente ya me está mencionando que tiene un score, probablemente las siguientes preguntas ya yo identifiqué que este cliente por el score que tiene o por su historial de crédito que está mencionando, probablemente este es un cliente que se ajusta más a un préstamo FHA o quizás se ajusta más a un préstamo convencional. Y aquí les pongo, por ejemplo, un paréntesis. Una persona me menciona que tiene un score de crédito
Estoy como realtor conversando con el cliente y me dice que tiene un score de crédito de 620 porque ha tenido unas circunstancias en su pasado. Y nosotros como realtor preguntamos, o sea, ya entendemos, podemos entender que esta persona quizás va a hacer un préstamo FHA. Y automáticamente descartamos un factor importantísimo que se nos pasa por alto, incluso a veces reconozco como lender, a veces me falta preguntar, hacer esa pregunta adicional. ¿Y cómo está el crédito de tu pareja? Cuando tienes un préstamo FHA o FHA, no solamente va a importar el crédito de la persona, va a importar también el crédito de su pareja. Y no es que importe el score de su pareja que por cierto no está en el préstamo, pero las deudas de su pareja van a contar como deudas del comprador al momento de hacer la calificación. Esa pregunta tan elemental como ¿y cómo están las deudas de tu pareja? Probablemente nos hicieron trabajar muchísimo, nos hicieron llegar incluso a una transacción y probablemente poner en riesgo esa transacción porque no hicimos la pregunta de la manera correcta. Y finalmente, entender que en cada conversación, siempre lo menciono en mis entrenamientos, en cada conversación hay oportunidades para, luego de una pregunta, hacer una siguiente que nos va a llegar más lejos, que nos va a hacer llegar más lejos, que nos va a hacer entender mejor el escenario y, por supuesto, hacer una preaprobación mucho más sólida para que este cliente bien pronto pueda comprar. El crédito en sí no es una puntuación, el crédito en sí no es ni siquiera un factor por sí mismo que determine nada. Pero si se trabaja con estrategias de la mano del prestamista y con conversaciones inteligentes con el cliente, va a llevar a buen término las posibilidades de poder comprar una casa. Siguiente. Y esto es todo. Me despido de ustedes con una frase de este inversionista, sí, uno de los más conocidos, ¿quién no conoce? A Warren Buffett, donde dice, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Muchas veces la mayor causa de tener un crédito malo es no saber del crédito. La mayor causa de no saber si un cliente puede preaprobar, si un cliente está en condiciones, es no hacerles preguntas, es descartar preguntas, ignorar el factor del crédito y cómo puede estar impactando positivamente como un amigo o como un enemigo en una transacción.